Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme, aquí en Morgat Foundation, con su hermano y servidor Walter Posada. Antiguo Testamento, Génesis, capítulos del 42 al 50. El título de esta clase, Dios lo encaminó a bien. Y veremos esta clase a partir de mañana, lunes 16 de marzo, hasta el próximo domingo 22 de marzo. Espero que pueda ser de su gusto. Y quiero empezar, antes de nada, con una pregunta inicial para todos ustedes. Una pregunta que tiene que ver mucho con la vida del personaje que estudiaremos hoy. Si nuestro Padre Celestial pudiera usar incluso lo que te hirió, o lo que te traicionó, o lo que quebró, ¿tú serías capaz de confiarle también tu pasado? O sea, decir, ya esto sucedió, vamos con una nueva vida, voy por mi éxito, por mi logro personal, y si de esa manera puedo ayudar a alguien, lo haré. ¿Podrías contestar esa pregunta aquí abajo? Espero que puedas compartirla conmigo y con todos los que vemos esta clase cada día, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, pues antes de iniciar, queridos hermanos, deseándoles los buenos días y un feliz día de reposo para cada uno de ustedes, quiero dedicar esta clase de manera especial a tres buenos amigos que tengo en Ciudad de México: María Soledad, Kim y Abraham Osuna. Quiero dedicar esta clase para ellos. Un abrazo para ustedes allá en Ciudad de México y para todos en México que nos ven. Muy bien, empecemos entonces con esta lección y vamos a ver, lógicamente, la historia de nuestro querido y amado José de Egipto. Este José, pues hermanos, tiene una historia bastante particular, una historia de duda, de tristeza, de rechazo, de dolor, pero también una historia de éxito. En José podremos determinar y cerrar un comentario concluyente, que debe ser concluyente para todos y para nuestra fe, y es que el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, tiene la capacidad de convertir todo, sin excepción, en victoria. Así que recordemos eso, mientras que vemos los antecedentes que tienen que ver con esta lección, queridos hermanos. Entonces voy a proceder a compartir con ustedes los antecedentes de esta lección. Muy bien, entonces tenemos los capítulos 42 al 50. Han pasado más de 20 años desde que José fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos. 20 años en silencio, ausencia y dolor. 20 años en los que Jacob creyó que su hijo favorito había muerto y en los que los hermanos cargaron con una culpa que nunca se atrevieron a confesar. Puede ser el caso de muchos de nosotros. El tiempo avanzó, pero la herida permaneció abierta. Históricamente, Egipto se había convertido en el centro del mundo antiguo, como decir las grandes capitales de hoy día, una potencia económica, agrícola y política. Gracias a esa interpretación de los sueños de Faraón, entonces llega un capítulo diferente de José. Ahora es el segundo hombre más poderoso del imperio. Administra los graneros, controla el alimento y tiene en sus manos la supervivencia de naciones enteras. Teológicamente, estos capítulos representan uno de los momentos más profundos de toda la Biblia, el encuentro entre el dolor humano y la soberanía divina. No se trata solo de una historia de reconciliación, mis queridos hermanos, una historia donde uno se contenta con los hermanos, sino de una revelación eterna. Dios no elimina la libertad humana,
pero sí redime sus consecuencias. Los hermanos que una vez vendieron a José, ahora llegan a Egipto desesperados por comida, por el hambre. No lo reconocen, él sí los reconoce. Tiene poder para vengarse, para humillarse, para castigarlos. Nadie le juzgaría, de hecho, si lo hiciera. Pero José ha sido transformado por algo más grande que el dolor. Ha aprendido a ver su historia en los ojos de la caridad, el amor puro de Cristo. Y entonces pronuncia una de las frases más sublimes de todas las Escrituras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En ese instante entendemos que Dios no solo salva personas, Dios redime historias, Dios sana generaciones, Dios convierte traumas en testimonios. Eso es lo que hace nuestro Salvador Jesucristo. José descubre que su pasado no fue un accidente, que sus lágrimas no fueron en vano y que incluso el pecado ajeno puede ser transformado en instrumento divino. ¿Creen que esta historia de las Escrituras tiene algo que ver con su vida? Si es así y sienten que algo de esto llegó a su corazón, les invito a que piensen en compartir esta lección de Ven, Sígueme, porque sí que es importante. Hay muchas personas, aún entre nosotros, los santos de los últimos días, que guardan grandes resentimientos en su corazón por lo que otros le han hecho, que han sufrido durante años con pecados y han cargado de ellos sin confesarlos. Tienen remordimientos, tristezas, penas y desengaños que no han podido curar. Bueno, queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos pensar en nosotros y en esas personas y podamos compartir este contenido. Muy bien, vamos con el principio número 1 de esta lección, queridos hermanos. Y ese principio nos lleva a una verdad que es eterna. Dios obra incluso cuando no entendemos su plan. La obra de Dios no se detiene. Sería imposible para Él. Bueno, voy a mejorar esta frase, hermanos. Sería imposible para nosotros comprender toda su obra. Por eso Él va actuando. Él es omnipotente, omnisciente, tiene todo poder y todo conocimiento. De hecho, cuando hablamos de un concepto espiritual y doctrinal, que es la verdad, hablamos de las cosas como eran, como son y como han de ser. Y nosotros, queridos hermanos y hermanas, de toda esa línea de la verdad, dominamos únicamente las cosas como son, en este preciso momento, en un espacio muy pequeño de tiempo, las cosas como son. Dominamos la línea de tiempo de las cosas como eran en algunos aspectos, no completamente. No conocemos completamente el pasado. Y dominamos casi en cero, en un porcentaje que tiene que ver solamente con la revelación divina, el futuro, las cosas como serán. Así que Dios obra de acuerdo con su plan, aunque nosotros no lo entendamos. Él sigue adelante, justamente porque tiene mucha fe en nosotros y nos ama. Entonces encontramos aquí una escritura fabulosa en Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra. Ya estamos en este momento en que José es grande a los ojos de los hombres. Se ha ganado la confianza de Faraón. Dios está con él por su proceder y ahora goza de los privilegios del éxito. Le vendía a todo pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él, rostro en tierra. Ya vinieron los hermanos. El hambre era tan grande en toda la tierra que todas las tribus, todas las personas de diferentes nacionalidades llegaban a Egipto, porque Egipto tenía riquezas gracias a José, a lo que él había recibido por revelación, lo que Faraón había recibido en sueños. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. A lo que iban todas las personas. Todo el mundo iba a eso, queridos hermanos y hermanas.
Como vamos nosotros a los grandes supermercados, a las grandes superficies, pues a comprar el alimento para nuestras familias. Ellos se dirigieron a Egipto, como si Egipto tuviera un gran letrero de un supermarket donde se va a comprar alimentos. Estaban en lo cierto y no estaban diciendo ninguna mentira, fueron a comprar alimentos. José pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y seguramente no lo reconocieron porque miren todo el tiempo que ha pasado. Han pasado más de 20 años. José se ha transformado de un jovenzuelo a un hombre adulto, seguramente fornido. Y déjenme decirle esto, queridos hermanos, con los trajes, la ropa e incluso la apariencia física de su rostro, los egipcios eran muy diferentes a los demás habitantes de la tierra, sobre todo aquellos que dirigían al pueblo, así que ellos no pudieron reconocerle. Entonces se acordó José de los sueños que había soñado cerca de ellos y les dijo, ¿recuerdan que él soñó que muchas espigas se inclinaban ante él? Y bueno, o sea, muchas otras cosas, como sus hermanos literalmente le rendían pleitesía y por eso ellos lo odiaban. Bueno, él les dijo, espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. O sea, para adueñarse de todo y llevar nuestros secretos a otros lugares. Esta es la historia inicial que encontramos en el texto. Los hermanos se entristecen, se acongojan. Bueno, y hay una historia ahí muy grande en todo esto. José los pone a prueba e incluso pide que le traigan a Benjamín, el hermano pequeño. ¿Tienen un hermano pequeño? Sí, tráiganlo. Pero mi papá morirá si quitamos a nuestro hermano. Y entonces revelan su secreto. Nosotros vendimos a nuestro hermano menor hace muchos años para condenación nuestra. Lo dejamos como si hubiera muerto y mi padre casi muere. Si ahora le quitamos ese hijo menor, va a morir. Pero José insiste para ponerlos a prueba, para que ellos puedan literalmente gozar de un proceso de arrepentimiento adecuado. Ahora, aquí quiero dejar algo claro, hermanos. José es modelo de Jesucristo. Cuando nos invita a arrepentirnos de corazón y a confesar nuestras faltas. Pero ninguna persona en esta tierra tiene el derecho o el privilegio de poner a otro a prueba para llamarlo arrepentimiento. Nosotros podemos llamar arrepentimiento. Podemos invitar a las personas a que conozcan a Jesucristo, pero no podemos poner a prueba la dignidad de nadie. Este es un caso particular en el que José ejemplifica a Jesucristo para que ellos puedan arrepentirse realmente. Bueno, pasa todo esto y entonces José se revela a sus hermanos, o sea, se muestra. Y en el capítulo 45 de Génesis encontramos esta historia maravillosa. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí hay un concepto poderoso del manejo de la tribulación, del dolor. Generalmente, cuando alguien afecta nuestra vida, nosotros nos enojamos y buscamos venganza. ¿Es posible pensar que José durante todos estos años de prisión, de desengaños, de acusaciones falsas, pudiera haber dicho, odio a mis hermanos? Pero miren que este versículo nos trae unos principios poderosos. Para preservación de vida me envió Dios. O sea, literalmente, José había sacado ese rencor o ese dolor de esa acción mala de sus hermanos. No. Ustedes no me enviaron acá. Aquí me envió Dios para preservar la vida de muchos, los de este pueblo y los de muchas naciones, aún la de ustedes. Continúa el versículo. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 en los que no
habrá arada ni siega. Estas eran las consecuencias, ¿no? Iban 2 años de los 7 que se supone que habría escasez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Miren esto. Dios me envió aquí y ahora que yo tengo poder los voy a destruir. No. Dios me envió aquí para preservaros, un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Miren ya cómo José se perfila para ser un gran liberador, como un ejemplo de Jesucristo, que es el liberador de cada uno de nosotros, nuestro libertador. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando se habla de esto de padre, se habla de personas que tienen mucha autoridad y mucha confianza por parte de los gobernantes. Estos términos son muy utilizados en el antiguo Israel para referirse a alguien que tiene autoridad, padre, ¿sí? Faraón reconocía a José literalmente como un consejero de altísimo nivel, como un padre, aunque seguramente era mucho más joven que él. Entonces les cuenta cómo todo ha sido dado por Dios y todo su éxito depende de Dios, hermanos. Esta también es una lección bien interesante. A veces nosotros por pequeños logros, y no está mal que celebremos nuestros logros, pero a veces por pequeños logros nos llenamos de orgullo y desconocemos a Dios. En nada ofende el hombre a Dios, sino cuando su corazón no es agradecido. Todo lo que logramos y todo lo que alcanzamos en esta tierra viene de Dios. Y José es una muestra de todo lo que literalmente produce el reconocimiento y la humildad en un hombre o en una mujer. El éxito, como lo compartí hace unos días en una sesión de coaching para todos ustedes ahí en nuestro nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo, el éxito sin Dios no es posible. Sin Dios, el éxito son pequeños logros alcanzados. Con Jesucristo, el éxito es real. Muy bien, continuemos con esta historia. Voy a compartirles a ustedes esta frase, esta cita de Harman Rector Jr. Murió hace unos años, hace un tiempo, no sé si hace unos años, hace poco supimos de la muerte de él. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y de oír sus enseñanzas. Miren lo que indica José, o más bien lo que indica el elder Harman Rector Jr. sobre esta situación. Dice, esta habilidad de convertir todo en algo bueno es una habilidad, parece una característica divina. Y yo me uno aquí, es una característica divina. Tenemos la capacidad de convertir todo en algo bueno, porque confiamos en Dios. Nuestro Padre Celestial siempre hace lo mismo. Todo, no importa cuán lamentable se torna en victoria para el Señor. Recuerden eso. José, aunque esclavo y enteramente inmerecedor de ese destino, se conservó fiel a su Señor y continuó obedeciendo los mandamientos y convirtió en algo muy bueno sus circunstancias degradantes. Las personas así no pueden ser vencidas porque no se dan por vencidas. ¡Wow! ¿Qué testigo hemos traído hoy? ¿Qué frase hemos traído hoy? ¿Qué máxima? Las personas fieles, las personas con fe en Dios, con confianza plena en Él, no pueden ser vencidas porque no se dan por vencidas. Para Dios todo se convierte en victoria. Todo, queridos hermanos. Así que aquí podríamos llevarlo al ámbito muy personal. Si en este momento puedes estar sufriendo algo de tribulación, de tristeza, de angustia, de agonía, por cualquier circunstancia física, emocional, salud, desengaños, situaciones económicas terribles que a veces pasamos como miembros de la iglesia, yo les quiero decir, todo esto que estamos pasando ahora se puede convertir en victoria.
Y el Señor puede hacer de algo muy malo o degradante algo muy bueno y de éxito. Así funcionan las cosas. Entonces, ¿qué enseñanza tomamos de todo esto? Dios está trabajando, aun cuando solo vemos nosotros los fragmentos de todo el proceso. Recuerda, la verdad es conocer las cosas como son, como eran y como han de ser. Nosotros apenas conocemos fragmentos de esa línea eterna de conocimiento. Pero aún así, Dios sí está trabajando. Y aunque tengamos dudas y aunque nos consideremos ignorantes y quisiéramos saber más para actuar más, lo que estamos haciendo, si es fidelidad y obediencia, es suficiente para el Señor. Él sigue trabajando. Él se encarga, queridos hermanos. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi propia vida? Bueno, puedo confiar en Dios en medio de procesos que no comprendo, crisis familiares, cambios inesperados, pérdidas o retrasos, o abandonos, o demoras. Bueno, tantas cosas que caben aquí. Podemos confiar en Dios en medio de los procesos. Hace unas clases aprendimos, Dios es un Dios de proceso. Con algunas circunstancias excepcionales, produce inmediatez en sus actos. Y aún así, las Escrituras, por allá en Mosía 2, nos hablan en el libro de Mormón que Dios nos bendice inmediatamente. No comprendemos muchas veces esas bendiciones inmediatas, porque generalmente nuestro corazón, nuestra mente anhelan lo que deseamos, en la manera en que lo deseamos. Pero Dios, que sabe las cosas, tiene un proceso para nosotros. Siempre, hermanos, y testifico de esto, sus respuestas satisfacen con creces nuestras expectativas, las superan. Muy bien, tengo preguntas para ustedes, hermanos. ¿En qué área de tu vida estás exigiendo explicaciones en lugar de desarrollar fe? Señor, ayúdame, ¿por qué no me ayudas? Y lo que el Señor te está diciendo es, ten fe, desarrolla fe, confía, confía en mí, tu parte. Bueno, queridos hermanos, buena pregunta para que contesten en la parte de abajo, en los comentarios, dejen sus comentarios. Estoy dispuesto a confiar aunque no entienda. Y por eso, pues voy a compartir con ustedes aquí rápidamente, voy a compartir con ustedes. Y permítanme. Voy a compartir con ustedes una pregunta aquí abajo. ¿Estoy dispuesto a tener fe aún en situaciones adversas? Aunque las cosas no estén funcionando, ¿estoy dispuesto a tener fe? Voy a dejar esa pregunta por un ratito ahí, hermanos, para que ustedes la puedan ver, puedan compartir y la puedan responder, porque José es un ejemplo de esto. Esta historia de Ven, sígueme del día de hoy es un ejemplo poderoso de estas cosas. Tener fe aún en situaciones adversas, aún cuando no entiendo el plan de Dios. Muy bien, vamos con el siguiente principio, que es un principio hermoso. El arrepentimiento verdadero, el arrepentirse verdaderamente, produce una transformación en el corazón. Y aquí voy a un concepto más amplio. No hay cosa como Evangelio de Jesucristo que no sea traducida en cambio o en transformación, queridos hermanos. Si eres miembro de la iglesia, llevas muchos años en la iglesia, pero sientes que tu vida no está teniendo un cambio, algo está pasando. Entonces no estás aplicando adecuadamente el Evangelio de Jesucristo a tu vida. Si es así, no te preocupes, esto no es lapidario ni mucho menos. Puedes hacer un alto en el camino y olvidarte de los años que llevas de ser miembro de la iglesia y tal vez hablar con tu Padre Celestial y con Jesucristo como intermediario, decir, quiero empezar una nueva vida, aún desde hoy. Queridos hermanos y hermanas, ¿recuerdan cuando el Señor habló con Nicodemo? Pues es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Eso está implícito, también ahí está implícito
un cambio en el corazón, ser nuevas criaturas. Nosotros podemos ser nuevas criaturas si nos arrepentimos y nos acercamos a Dios por medio de ese arrepentimiento, de dolor, de tristeza. Miren lo que pasó en la historia, porque en esta clase, y ustedes se han dado cuenta, hermanos, por mi estilo de enseñanza, que seguramente es diferente del de otros hermanos, a mí me gusta ir y venir en las escrituras. Volvamos nuevamente al capítulo 42, porque habíamos terminado en el capítulo 45, el principio pasado. Volvamos al principio 42, al capítulo 42 de Génesis. Miren, aquí estamos viendo cómo ellos llegan a ese proceso de arrepentimiento y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Uno de los primeros principios dentro del principio del arrepentimiento o de los pasos del arrepentimiento es sentir dolor, pero también es reconocer la culpa. Casi que van, ¿sí? Van de la mano. No se puede reconocer, o más bien es casi imposible, digo casi porque he visto casos excepcionales, pero es casi imposible reconocer la culpa y no sentir dolor. Y todos los hermanos de José están reconociendo la culpa y reconociendo el dolor que se han causado, que han infligido sobre ellos mismos, sobre su familia, por esa transgresión. Muy bien, el versículo siguiente continúa. Entonces Rubén les respondió diciendo, uno de los hermanos mayores, ¿no? ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Eso es una cosa dura, ¿no? Lo que ellos hicieron. Bueno, ahora vamos a ver en comparación con El Salvador todas estas cosas, pero lo que ellos hicieron fue duro. Ahora, muchas veces puede ser que nosotros mismos seamos culpables de traición a nuestro hermano. Y estoy hablando de nuestro hermano en toda índole, todo tipo de hermandad, espiritual y física. Yo a veces me pongo a pensar en la clase en la que vimos, la clase pasada en la que vimos que el carcelero se olvidó de José. Yo personalmente, hermanos, les digo, tengo amigos poderosos que creo que en algún momento de la vida se han olvidado de mí. Hace poco hablaba con un buen amigo que tiene y va a tener una buena posición hacia futuro muy importante. Le dije, no te olvides de los que son tus amigos. Generalmente, el ser humano tiende a olvidarse de los que le han servido o de los que han estado con él en angustia. Eso es un pecado de traición, finalmente. Bueno, afortunadamente después de los años, de José se acordó uno de los que fue salvo y entonces lo presentó ante Faraón. Que nosotros no seamos culpables de traicionar y de olvidar a otro, queridos hermanos. Vamos al capítulo 44 ahora. Entonces, cuando José pide que traigan a su hermano menor, a Benjamín, como una prueba de que ellos no son espías, José sabía que ellos no eran espías, pero quería ponerlos en esa condición. Entonces su hermano Judá dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por esclavo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. Esto es particular. Judá fue quien vendió a José como hermano mayor, toda la culpa recae sobre él. Recuerden este dato. Pero ahora pide pagar, tomar el lugar, hacer literalmente una obra vicaria, que no pague él, que pague yo. Mi vida por la de él. Y aún en la situación pecaminosa de Judá, también toma el lugar de Jesucristo. Pago yo el precio por ellos. Yo pago el precio por mi hermano menor. Es lo que dice el Salvador Jesucristo, nuestro Señor. No importa lo que Walter haya hecho, lo que Agustina haya hecho, lo que Hernando haya hecho, lo que Yolanda haya hecho, yo lo pago. Yo
quedo como garante, pero deja que Él sea libre. Eso es lo que se llama la expiación, hermanos. Es lo que satisface las demandas de la ley, según la doctrina de Cristo. Él lo hizo posible. Y Judá, en este caso, es un símbolo de eso. Y aquí viene una escritura que a mí me encanta, porque me encanta sobre todo para aquellos que tenemos liderazgo en la iglesia, pero sobre todo que tenemos que ver con hombres y mujeres jóvenes, maestros de seminarios, maestros de institutos, líderes de juventud, obispos, obispados. Esta escritura es para cada uno de nosotros. Hermanas, ustedes que son líderes de las mujeres jóvenes, esta escritura es para ustedes. Hermanos, ustedes que son asesores de los hombres jóvenes, del obispado, ¿por qué no? Esta escritura es para ustedes. Miren, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Esta es una pregunta que nos debiéramos hacer todos. ¿Cómo volveremos a nuestro Padre Celestial sin nuestros jóvenes? No podré, por no ver el mal que se sobrevendrá a mi padre. Sobrevendrá a mi padre. En este caso, a Israel, a Jacob. Nosotros tenemos que velar por la juventud, hermanos. Y de esta manera, los hermanos pudieron llegar a un punto de estar dispuestos a pagar el precio de su pecado, de su transgresión, para que ya otro no sufriera lo mismo que José. Qué hermosa historia. ¿Cuál es la enseñanza clave de todo esto, hermanos? El arrepentimiento no es simplemente remordimiento. Sí, sentir dolor y manifestarlo es una muestra de arrepentimiento, pero no lo es todo. El arrepentimiento también es una transformación interior que es perceptible solo por aquel que lo padece o que es ejercido en él o ejercitado en él, mejor expresado, ejercitado en él, y por Dios, y que pueden percibir por el Espíritu los que son muy cercanos al transgresor y sus líderes como los jueces comunes por medio del Espíritu. No son cosas que se sienten mirando a una persona fijamente, ni analizando o razonando cuáles son las causas o los motivos que esta persona tiene. El arrepentimiento es una cuestión espiritual, pero no es solo dolor. Por eso algunas personas cuando quieren arrepentirse o manifiestan arrepentimiento lloran y dicen, pero es que yo estoy arrepentido. Y puede ser que encuentres a un líder que te diga, aún así tienes que entrar en un proceso de arrepentimiento. Obispo, pero yo me siento muy mal. Qué bueno, estás comenzando. Había un video hace años, ustedes lo recuerdan, que se llamaba La tristeza que es según Dios. Esa tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero no necesariamente es inmediata. Me siento triste, ya me arrepentí. Generalmente esa tristeza que produce arrepentimiento es un proceso dirigido por un Dios de procesos, que produce cambio interior, transformador en nuestras vidas, que cambia nuestro corazón de lo pecaminoso, de lo vulgar, de lo brusco, a lo tierno, a lo tranquilo, a lo puro, a lo limpio. ¿Cómo podemos aplicar toda esta historia de los hermanos de José a nosotros? Bueno, revisemos nuestras actitudes pasadas, reconozcamos nuestros errores, hermanos. Pidamos perdón si es necesario y actuemos de manera distinta a lo que estábamos actuando o a lo que veníamos haciendo. De esa manera podemos hacerlo. Mire, toda esta historia tiene que ver con nosotros. Yo leía una historia hace un tiempo de unos hombres que se metieron en un negocio y al final ambos perdieron, pero uno culpó al otro por haberlo metido en el negocio. Al final se comprobó que su amigo no había sido desleal, que había sido tan ingenuo como el otro, como el que estaba demandando. Entonces decía en la historia este amigo, yo acepté el juicio, pero mi amigo nunca se disculpó. Mi amigo nunca resarció el hecho de haber hablado mal de mí. Queridos hermanos, no nos quedemos con cosas pasadas.
Conozcamos errores y hay que reconocerlos. Uno de los puntos más difíciles, de los pasos más difíciles del arrepentimiento es reconocer. Yo sé que es difícil, pero podemos pedir perdón y podemos ofrecer el perdón. Yo veo personas que dicen, yo nunca lo perdonaré. Oh, duro. Imagínense que uno fuera una de esas personas que dice, yo nunca te perdonaré. Y un día llegar a la presencia de Dios. ¿Con qué corazón nos presentaríamos a pedir perdón si yo le he negado la capacidad de ser perdonado a otro? Bueno, al menos desde mi esfera, desde mi lugar, no lo he perdonado. Muy bien, hermanos. Entonces, preguntas. Cada principio trae sus preguntas, mientras que ustedes van contestando la pregunta que está aquí abajo. Y de hecho, en este momento, quiero invitarles también aquí, hermanos, que ustedes puedan compartir esta lección si está tocando su corazón. Y si conocen personas que tienen que sanar su corazón, compartan esta lección. Aquí abajo está el enlace, por aquí arriba, ¿sí? Ustedes pueden utilizarla incluso como una herramienta de ministración. Hay muchas personas que leen las historias de las escrituras como de profetas antiguos. Y está bien porque efectivamente son profetas antiguos. Pero finalmente, ¿para qué leo? ¿Para qué aprendo? Sino para traer eso a mi vida y aplicarlo a mi vida. ¿Recuerdan lo que decía Nefi? Para persuadirlos más, para ayudarles a arrepentirles, les leí las palabras, ¿sí?, de Isaías y apliqué todas las enseñanzas a nosotros mismos. Hermanos, de eso se trata. Aprendemos estas cosas. Qué bien José. ¡Wow! José, ¿cómo perdonó? Qué cosa tan hermosa hizo al perdonar a sus hermanos. Eso no tiene que ver conmigo. Yo no voy a hacer eso nunca. ¿No, queridos hermanos? ¿Hay algo de mi pasado que aún no he confesado ni sanado? Podría hacerme esa pregunta en este momento. ¿Hay algo? De hecho, en las preguntas para el templo siempre se nos invita. ¿Hay algo en su vida que no haya solucionado con las debidas autoridades del sacerdocio? Bueno, es esta misma pregunta, planteada desde otro punto. ¿Hay algo de lo que no se haya arrepentido? Este es un buen tiempo para hacerlo, queridos hermanos. Este es un buen momento para hacerlo. Siguiente pregunta. ¿Mi cambio es solo emocional o realmente conductúa? O sea, cambia mi conducta. Mi cambio cambia mi conducta, cambia mi forma de ser, me transforma. Recuerden que el arrepentimiento, según la guía de las Escrituras, es cambiar nuestra forma de pensar y de actuar en cuanto a uno mismo, en cuanto a otros, en cuanto a la vida en general y en cuanto a Dios. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cambia totalmente nuestra conducta y nuestra conducta cambia nuestro comportamiento porque nos transforma. Muy bien, hablemos ahora un poco más de este punto del perdón. Vamos al tercer principio. El perdón libera más que al que perdona que al que es perdonado. Y bueno, esto podría ser controversial. Alguien podría decirme, no, hermano Walter, el perdón libera más al que es perdonado. Está bien, tú lo puedes pensar así. Está bien, como sea, de allá para acá o de aquí para allá, o invertido, este principio es hermoso. El perdón libera. Por eso quise subrayar esa primera parte, hermanos, mientras preparaba la lección para ustedes. El perdón libera. Al que lo da, al que lo recibe, al que lo ejerce. Leamos otra vez, saltemos otra vez y vamos al capítulo 45 de Génesis. No podía ya José, la misma historia, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Estos eran sus hermanos. Ya no podía contenerse delante de todas las personas. Quería abrazarlos, quería consolarlos, quería decirles: aquí estoy. No importa lo que pasó conmigo, no importa lo que me hicieron, no importan sus desprecios, sus malos actos.
sus abominables acciones, sus acciones criminales contra mí. Porque miren, es que José había pasado por unas ofrendas totales, hermanos, y por una mentira increíble. Ellos le habían dicho a su padre que José había sido despedazado por alguna fiera, por alguna bestia salvaje, y que ellos no pudieron hacer nada. Miren el dolor tan grande que habían causado. Entonces José se da a conocer a sus hermanos. Y entonces, miren lo que dice, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Era así de grande su dolor por todo lo que había vivido, pero también por el hecho de encontrarse ahora con sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Mi padre, el que tanto amaba, el profeta del Señor, el que me enseñó a amar a Dios, el que me enseñó obediencia, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Cuándo la historia dio semejante vuelco para nosotros? Ahora resulta que el más poderoso de Egipto y de la tierra, que se conocía hasta ese momento, ahora resulta que es nuestro hermano, el que nosotros le hicimos tanto mal. ¿Qué será de nosotros? ¿Esto será para bien o para mal? Y recuerden que él les habló. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Entonces, ahora pues, no os entristezcáis. Recuerden que ya leímos ese versículo. Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo malo se convirtió en bueno. Lo malo se convirtió en bueno. Entonces traigo otro testigo acá, queridos hermanos, para compartir, el elder Bruce R. McConkie. Un profeta es aquel que tiene el testimonio de Jesucristo, que sabe por las revelaciones del Espíritu Santo a su alma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Además de este conocimiento divino, muchos de ellos vivieron en situaciones especiales o hicieron algo en particular que los convirtió en símbolos de aquello que sucedería en la vida de quien es nuestro Salvador. Interesante. En la vida de quien es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, tomemos notas acá. No sé, espero que puedan ver cada nota. La primera, ¿qué simbolismos hay acá entre José y el Salvador? Voy a tratar de escribir aquí para ustedes, hermanos. Vamos a ver si puedo escribir. Entonces, José, permítanme, era un hijo predilecto. Disculpen, espero que puedan comprender o entender lo que estoy escribiendo. Es un simbolismo de Jesucristo, que también era el primogénito y el unigénito de nuestro Padre Celestial. José es un símbolo de Cristo. La vida, la vida y las escrituras están llenas de símbolos de Cristo. Segunda cosa, José es igual o un símbolo de Cristo en el sentido de que es rechazado. Jesucristo mismo fue rechazado por sus hermanos, los israelitas. Así fue rechazado José por sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos. O sea, no solo fue rechazado, fue vendido. José también fue vendido por sus hermanos. Y el Salvador también fue vendido por sus hermanos, por su pueblo. Miren que aquí hay un simbolismo que muchos no ven. Voy a tratar de moverme, hermanos, aunque yo sé que a veces la cámara desenfoca, espero que disculpen. Judas y Judá.
se escriben de la misma manera en griego. Judá fue quien vendió a su hermano José. Judas, su apóstol, que al mismo tiempo es Judá, en griego, fue quien vendió a Jesucristo. Miren el simbolismo que hay aquí tan poderoso. 20 y 30, miren, este número tan interesante, 20 y 30, hermanos. Es el simbolismo de Jesucristo. José fue vendido por 30 monedas de plata. El valor de un esclavo de su edad. Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. El valor de un esclavo de su edad. Por allá dicen las escrituras cómo se le colocó valor, ¿sí?, a la vida de Jesucristo. José es un ejemplo de Jesucristo aún en esto. Ahora, hermanos, hablemos de la aflicción. Aflicción. Espero escribirlo adecuadamente, pues. Aflicción. Jesucristo pasó por aflicción para que nosotros tuviéramos vida. José pasa por aflicción para que sus hermanos tengan vida. Y su misión, aquí hay algo interesante, miren, 30 años. Después de toda su aflicción, José empieza su labor como libertador de Israel y proveedor de la tierra a los 30 años. El Salvador empezó su ministerio a los 30 años, queridos hermanos y hermanas. Y algo solo para reflexionar, adicional, el simbolismo, que no es ni mucho menos menor, es el pan. José provee por medio del alimento pan a la tierra, pan a todos los hijos de Dios, egipcios, cananeos, israelitas, a todos. Y Jesucristo es el pan de vida. Ambos son un simbolismo de estas cosas maravillosas. José simboliza a Cristo. Todas las cosas nos sirven de símbolos de Cristo. Vamos a pasar aquí rápidamente, hermanos. Voy a borrar aquí esto. Permítanme limpiar esta página. Y pasamos aquí. Miren el capítulo 50. Vamos al capítulo 50 de Génesis. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la grosura de la tierra. José va a Faraón, que es su señor, ¿cierto? Y le cuenta toda la historia, y Faraón dice: todos deben venir aquí, todos deben venir aquí, para que sean salvos. Tu familia no puede padecer. Y a ti se te manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras esposas, y tomad a vuestro padre y venid. O sea, no es cualquiera, es alguien muy importante, es alguien que se ha ganado la confianza de Faraón. Y no os preocupéis por vuestras posesiones, porque lo bueno de la tierra de Egipto será vuestro. Ese era un convenio inicial, ¿no? Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Todo esto era para bien, hermanos. Después la historia cambia y la vamos a ver cuando ya entremos en la siguiente clase y hablemos de Moisés y de la liberación de Israel y cómo esto cambió drásticamente, pero ahora era una bendición para ellos vivir, tener alimento, el alimento que no tenían en su tierra. Ahora lo tenían. Recuerden que a este momento iban 2 años y faltaban 5 años de hambre en la tierra. Hubieran literalmente fallecido, hubieran desaparecido de la faz de la tierra si el Señor no provee este medio que es José para liberarlos, para darles salvación. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es la enseñanza clave de todo esto? Voy a cerrar aquí la escritura.
El perdón rompe las cadenas del resentimiento. José perdonó y se quitó ese dolor, esa carga que pesaba. Hay una historia por ahí que yo he repetido muchas veces en mis lecciones y la voy a repetir ahora para ustedes. Dicen que estaban unas personas en un campamento, acampando, ¿no? Lógicamente, y de pronto una jovencita gritó, ¡ay! Una serpiente la mordió, la picó una serpiente. A una, la chica en el piso, llorando y retorciéndose, todos salieron con palas y con palos a perseguir a la serpiente y tomaron su tiempo y la encontraron y la mataron a palos a la serpiente. Había que matar a esa serpiente. Cuando regresaron al campamento, la jovencita había muerto. Nadie se ocupó de sanar la herida, de hacer algo para librarle y curar a la jovencita, sino de venganza. Todos reaccionaron y nadie actuó prudentemente, de manera proactiva, para ocuparse de lo más importante, la vida. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros, por resentimiento, cargamos condenas y cadenas grandísimas durante toda la vida. Pero el perdón, a la manera de Cristo, rompe todas estas cosas, libera y sana a las personas. Recordemos esa enseñanza, que es muy importante, es clave para nosotros. Y aquí está la aplicación, porque siempre todo tiene que ver con la aplicación o con una aplicación para nosotros. Perdonar ofensas pasadas, soltar rencores familiares, sanar relaciones rotas. Este es un buen momento, esta es una buena lección para pensar en todo eso. Voy a sanar, voy a perdonar, voy a olvidarme de tantas cosas, voy a mejorar las relaciones. Nosotros somos santos de los últimos días, hermanos. Por cierto, seguidores pacíficos de Jesucristo. ¿Estamos siendo un ejemplo de eso? Buscamos esa paz, esa hermandad, esa sanidad de corazón, el nuestro y el de otros. Ahora, alguien me podrá decir, hermano Walter, pero es que cuando busco el perdón de otros y ofrezco perdón, no me dan perdón, se portan mal. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Miren que las escrituras dicen que la mujer adúltera fue traída al Salvador y él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno está, Señor, y yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Pero la traducción del profeta José Smith nos hace un aporte importantísimo en esto. Dice, estoy parafraseando lo que dice la traducción de ese mismo versículo del profeta José Smith, y la mujer le adoró desde ese momento y le siguió. Queridos hermanos, cuando uno dice seguir a Jesucristo, uno debe empezar a seguirle y no preocuparse por lo que otros le hicieron, sino de seguirle a Jesucristo y buscar ser como Él. Muy bien, hermanos, preguntas para ustedes rápidamente. ¿A quién sigo castigando en silencio con mi resentimiento? Es que yo a ese no lo perdono. Es que yo a esa persona no la perdono. Esto no me lo va a quitar nadie del corazón. Y entonces, ¿para qué es la expiación? ¿Por qué tanto dolor del Salvador sufrido en el Getsemaní y en la cruz? Sí, eso no basta para sacar el dolor de mi corazón. ¿Cómo es que dicen? El veneno de la serpiente que picó a la joven realmente se quedó en el corazón de todos los que la mataron, con una pena más grande, la muerte de la jovencita. ¿Qué me está costando más, la herida o el perdón? Por favor, contesten aquí abajo en los comentarios, contesten esto. Y vuelvo a invitarles, si conocen a alguien al que le pueda servir esto, si esto está sirviendo en su corazón, si está dando un testimonio de vida, una idea de lo que puede pasar con ustedes y de lo que puede cambiar en ustedes, ¿por qué no compartirlo para que otros también puedan cambiar? Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Dios puede convertir el mal en bien eterno. Es el siguiente principio. Lo hablamos desde antes.
cómo Dios convierte todo en victoria. Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Qué poder, ¿no? Lo que el hombre quiere o piensa hacer un mal con eso, Dios lo hace para bien. A mí me ha pasado en lo personal, hermanos, que algunas personas han querido excluirme y Dios ha hecho su parte. Y me ha tomado de donde menos pensaba, como lo hace con cada uno de nosotros, y pone a cada quien en su lugar. Bendito sea el nombre de Dios por eso, porque Él puede darle vida a una familia, aunque la familia no tenga con qué vivir. Aunque otros desprecien a tu familia o te desprecien a ti, Dios te pone en el lugar adecuado. Unido al perdón y al desechar el resentimiento está la humildad, queridos hermanos y hermanas. Hay que reconocer que a veces la vida no es justa, que a veces la vida es difícil, aún para los que guardan los mandamientos de Dios. Y entonces, con esa humildad, presentarnos ante Dios. Yo siempre digo, como en la parábola que él dice de las fiestas, ¿no? Si Él me invita a su fiesta, yo me voy a hacer bien atrás, hermanos, bien atrás. Como que no me vean. Tal vez el Señor diga, como en la parábola, ven y siéntate a mi lado. Pero si yo con orgullo llego a la fiesta y me siento en los primeros lugares, tal vez se me diga, por favor, ve atrás, que necesito que alguien que amo mucho y que se ha portado muy bien se siente a mi lado. Queridos hermanos, yo he matizado aquí la parábola, pero ojalá que no nos pase a nosotros, que el resentimiento nos olvide que podemos lograr cosas maravillosas, excelentes, buenas, que nos pueden llenar el corazón de paz, de alegría, de éxito. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Parece raro, ¿no? Estamos estudiando el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, hermanos, cuando estemos en momentos de tribulación o angustia, recordemos esto. Para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Espera, hermano Walter, pero no está pasando así en mi vida. Va a pasar, va a suceder. Así va a suceder en tu vida, porque Dios lo ha prometido. Para el que crea en Él, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así va a pasar contigo, hermana o hermano. Sigan firmes, no se suelten nunca de la barra de hierro, de la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Si la situación es muy dura ahora, soporten. Ustedes dirán, fácil para ti, hermano Walter. También he pasado 8 años en el desierto, hermanos, o más. También he vivido como José, el de Egipto, seguramente como ustedes, o no tanto como ustedes. Pero sé que las cosas pasan y serán para nuestro bien. Al final, serán para nuestro bien. Muy bien, vamos con un testigo, queridos hermanos. Empezar otra vez un discurso fabuloso que dio este buen hermano, Hugh W. Pinnock, el elder Pinnock. Pensad en el mal que recibió el joven José por parte de sus hermanos, que hasta lo vendieron a Egipto como esclavo. Él tenía toda razón para vengarse, pero con el tiempo, cuando las circunstancias hicieron que nuevamente se encontraran en Egipto, José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Increíble, ¿no? En verdad, muchas de nuestras tribulaciones y congojas se convirtieron en bendiciones en nuestra guía terrenal y en preparar espiritualmente, hermanos. Y nos preparan espiritualmente. Muchas congojas, muchas tristezas, muchas angustias
nos preparan, nos dan ánimo espiritual. Aún así, no podemos entender las razones por las que tenemos que sufrir tribulación. Podemos todavía dirigirnos a Dios y renovar con Él la dedicación de nuestra vida a servirle, porque el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Que siempre sea necesario, todos nosotros podemos, siempre que sea necesario, todos nosotros podemos empezar una vida nueva. Empezar otra vez. Todos podemos hacerlo, queridos hermanos y hermanas. Qué bendición, qué hermosa enseñanza de este buen hermano. Enseñanza clave de todo esto. Enseñanza clave. Dios no causa mal, lo redime para cumplir su propósito. Para pensar, para reflexionar. Dios no causa el mal. Hace que las cosas pasen porque tiene un propósito. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Ver nuestras propias experiencias dolorosas como procesos formativos y no como fracasos. Yo estoy padeciendo, he fracasado. Puedes aprender, puedes formarte, puedes fortalecer tu fe en todas estas cosas. Muy bien, preguntas. ¿Qué dolor de mi vida podría estar siendo usado por Dios? O sea, esto que me está doliendo tanto ahora, ¿cómo Dios lo está usando para refinarme? Yo he aprendido algo, queridos hermanos y hermanas, que cuando algo me duele mucho, Dios quiere que aprenda de esto para que después ayude a alguien que padezca de lo mismo. Entonces, cuando de pronto alguien me dice que alguien está padeciendo necesidades, está pasando por necesidades físicas, yo viví eso con mi familia. Entonces, solo puedo condolerme, llenarme de compasión. Recuerden que la compasión es esa parte de la caridad que ayuda o que le hace a uno sentir cosas para que lo llevan a mitigar el dolor del otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar, porque yo sentí ese dolor. En ese momento, ustedes y yo nos convertimos en salvadores de esas personas que necesitan. Somos símbolos de Jesucristo. Traemos lo que hemos aprendido de Él a nuestra vida y decimos, aquí estoy, porque aquí está mi Salvador, tu Salvador. Por eso esta ayuda, Él es el que te la da, no te la doy yo, porque para salvación de muchos, Dios me ha puesto aquí. Si yo recibo bien, lo recibo para que lo pueda compartir con otros, queridos hermanos. Entonces, el dolor que estoy padeciendo ahora, tal vez sea para bien. Y Dios me está usando para algo. Está usando ese dolor para algo. Y bueno, esta es una pregunta muy reflexiva. Ustedes saben, por mi profesión, hago este tipo de preguntas, ¿sí? Me gusta llevar a confrontar los sentimientos que tenemos. ¿Estoy viviendo mi historia como víctima o como un instrumento? Todo el dolor que me pasa ahora es que me culpan, es que la gente, es que todo es así. O voy a ser un instrumento de Dios, voy a aprender para salir adelante. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Unas escrituras más. En este quinto principio, las promesas de Dios se cumplen generación tras generación. ¿Cómo sucede eso? Bueno, miren, Génesis 46. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Recuerden que cuando en las escrituras se habla de Israel o de Jacob, se está hablando de la misma persona. Jacob recibe el nombre de Israel, ¿sí? Que es el que prevalece con Dios, el que está con Dios, el que lucha con Dios, ¿sí? De Jacob salen las 12 tribus de Israel, porque él es Israel y tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Muy bien, el Señor habla con Jacob y entonces dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Cuando van y le dicen, papá, José está allá y nos está invitando y envió los carros, miren, y todo esto, porque aquí vamos a morir y José nos está esperando allá. Jacob pide al Señor, clama al Señor para actuar, para saber por él mismo.
Y el Señor le revela estas cosas. Y efectivamente Israel llegó a ser una gran nación en Egipto, hasta que muchas cosas cambiaron, que estudiaremos más adelante. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. ¡Wow! Qué hermoso. Yo te meteré allá, te libraré de esta hambre, no morirás y en algún momento te haré volver. Y ese momento lo vamos a leer, lo vamos a estudiar más adelante. El encuentro. Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y mi nombre sea sellado en ellos y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. José recibió una doble porción de bendición para su hijo Manasés y para su hijo Efraín. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Ambos fueron bendecidos. Cuando Jacob da esta bendición, cruza las manos y bendice con primogenitura a Efraín y bendice con abundancia a Manasés. Hoy día, Manasés y Efraín literalmente lideran y generan el progreso y el avance del reino de Dios aún en la tierra. Dios bendice las generaciones sin importar el tiempo. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué grandes bendiciones se reciben aquí, ¿no? Vamos ahora a Génesis 50. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, o sea, a Israel. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Ya José está preveyendo su final, ¿sí? Su final. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué aprendemos de todo esto, de esto de las bendiciones de generación en generación que pasan? Bueno, aprendemos lo siguiente. Dios no olvida lo que promete, aunque pasen en generaciones. Lo que hagamos nosotros va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y así por generaciones completas. ¿Cuánto será? No sabemos, pero el Señor cumplirá su palabra. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Debo confiar en que mis decisiones espirituales impacten a mis hijos, a mis nietos y a futuras generaciones. Debo confiar en eso. Pero eso tiene que estar apoyado en lo que hago, en lo que decido hacer en mi vida. Muy bien, entonces vienen preguntas. ¿Qué legado espiritual estoy construyendo hoy? Piensa en eso. ¿Qué hizo José? ¿Qué harás tú? ¿Cómo vas a bendecir tu vida a los que te aman? ¿Cuál es el legado que estás dejando para ti, pero sobre todo para tu familia? Siguiente pregunta. ¿Mi vida está facilitando o dificultando la fe de los que vienen detrás? Qué tristeza me da cuando oigo a algunos hermanos quejarse y alejar a sus familias de las iglesias. Yo no vuelvo a la iglesia, dicen algunas personas. Pero de paso, no vuelve su hijo de 5, 6 años. Su hija de 12, 13 años también se aleja. Su esposa. Tu decisión no es meramente personal. Como dicen por allá en un buen tramo de una película, nuestras decisiones o nuestras acciones tienen eco en la eternidad. Lo que tú decides no es enteramente personal, puede afectar a muchos. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero invitarlos a que la próxima semana me acompañen a la clase de Ben Sígueme, porque vamos a ver cómo el Señor, después de muchísimos años, libera a su pueblo de Israel. Al pueblo, al lugar donde lo llevó, el Señor lo saca. Así que no se pierdan la próxima lección de Ven, Sígueme, aquí con su hermano y servidor, Walter Posada. Les voy a dejar tareas antes de terminar. Ustedes dirán, el hermano Walter ya se va y cerramos la clase y no tenemos tareas. Escriban una experiencia dolorosa de su pasado y oren pidiendo a Dios que les muestre cómo Él puede encaminar eso para bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
por más doloroso que sea. ¿Qué fue lo que pasó? Y cómo Dios ha convertido o puede convertir en eso en una victoria. Hermanos, esto no lo puedo perdonar. Es una frase muy dura para alguien que necesita perdón todos los días. Muy bien. Tarea número 2. Identifica una persona que necesites perdonar y da un paso concreto esta semana para soltar ese resentimiento. Perdona. ¿Qué haces con eso, cargando esa carga? Cuando ya hay alguien que dijo, yo llevaré vuestras cargas. Tercera tarea. Haz algo intencional por fortalecer espiritualmente a alguien de tu familia. Una oración, un mensaje, una invitación, una bendición, ir al templo. Fortalece a los que necesitan fortaleza de parte tuya. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, les dejo mi frase final para terminar esta lección. Nuestro Padre Celestial no borra la historia queda ahí. Ahí está la historia. Pero nos redime por medio de Jesucristo para cumplir su propósito eterno en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace, queridos hermanos y hermanas. Les doy mi testimonio. Así sucede, así ha sucedido conmigo. Seguramente así ha sucedido con ustedes. Y ustedes también pueden dar testimonio del amor de Dios para sanar, para hacer que logremos el éxito y la victoria en esta tierra. Él nos libera, Él nos bendice, aún en medio de circunstancias difíciles. Como decía presidente Nelson, si nuestro enfoque es en Él, estaremos mejor. Recuerden, queridos hermanos, esta es la clase. Así la encuentran con la portada ahí con su hermano Walter Posada, sonriendo como siempre. Gracias por hacer su clase preferida para estudiar en familia, en las capillas, en sus casas, de manera personal. Gracias, gracias, gracias. Hace poco me decían una pareja joven, me decían, viendo las clases, decían, uy, el recurso de ustedes es importante, porque a veces no nos da tiempo para estudiar todo lo que debiéramos estudiar, pero oír la clase y verla es una maravilla. Bueno, qué bendición. Recuerden que esto no reemplaza su estudio personal de las Escrituras. Nunca hemos invitado a que no lean las Escrituras, lean sus Escrituras. Aquí les dejo la lección de nuestra querida Liz para que ustedes la puedan acompañar ahora en un ratito. Ahí se las dejo para que la puedan acompañar. Queridos hermanos y hermanas, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta lección. Amo poder enseñar, amo poder estar con ustedes y espero que el Señor nos ayude a estar bien y a reconocer que realmente Él nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, un fuerte abrazo de parte de su hermano Walter Posada, desde Morgat Foundation, la fundación que comparte más paz, más esperanza y más de Dios con el mundo. Les deseo un feliz día de reposo y una excelente semana. Chao, chao.